Buenos días tengan todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Bueno, en este culto de adoración al Señor, en este domingo, en este momento nos toca compartir la palabra del Señor. Y la predicación de hoy va titulada La verdad amonesta la mentira. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por cada uno de nosotros. Sí, amado Padre Celestial, Señor, te damos las infinitas gracias por tu amor, por tu paciencia, tu misericordia, por toda tu obra en cada uno de nosotros, especialmente por habernos dado la salvación y la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra escrita, Señor, en la cual tú nos das instrucciones para nuestro diario vivir y cómo saber responder en cada situación. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos nutrirnos hoy de ella y que sea de bendición para nuestras vidas. En tu nombre, Señor, te damos gracias y te pedimos pues que sigas morando en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos redarguya en este tiempo que vamos a compartir tu palabra. En tu nombre, Señor, oramos, dándote las gracias por todo. Amén. Bueno, Tito forma parte de 3 cartas pastorales donde Dios se dirige a su pueblo, a su iglesia, para darle instrucciones de cómo debe comportarse la iglesia ante los líderes y también cómo debe comportarse los líderes en la iglesia. Ya hemos estudiado primera y segunda de Timoteo, que son las 2 primeras cartas pastorales. Ahora vamos a empezar con Tito. Eh, Tito está escrita o fue escrita por el apóstol Pablo. Se presume que posiblemente fue escrita desde Macedonia. Es una ciudad que se encuentra al norte de Grecia. Se cree que esto fue más o menos escrito por los años 60, entre el año 63 y el año 65 más o menos. ¿Y quién era Tito? Tito era un seguidor de Jesús de origen griego. También fue un gran colaborador de Pablo en la obra, en la obra misionera. Y Pablo le utilizó en varias ocasiones para que fuera a resolver situaciones difíciles que había en algunas iglesias, especialmente relacionadas con la enseñanza bíblica. Y aún a finales de su ministerio, ya cuando Pablo estaba por retirarse, él llama a Tito para que asista a una ciudad donde había también estos tipos de problemas con las enseñanzas bíblicas, y era la ciudad de Dalmacia. Ahora Pablo envía a Tito a Creta, que también había una situación difícil para que corrija lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Esta iglesia se encuentra en una isla, Creta, en el mar Mediterráneo, y está en el sur de Grecia. Los cretenses eran conocidos por su práctica de herejía, adorando falsos dioses, y eran muy famosos en el mundo antiguo por ser hipócritas, traidores y sobre todo mentirosos. De hecho, la palabra griega para describir a un mentiroso era cretixo, que significa cretense. Eh, Creta era una isla insegura, corrupta, inmoral, llena de personas que no se podía confiar en ella. Tito tenía que enfrentar las mentiras de este pueblo con la verdad del Evangelio e instruir y formar un liderazgo fuerte eh, para que pudiera dirigir a estas iglesias y que actuaran con firmeza ante estos herejes, para que los pudieran combatir, ya que estos estaban rechazando la verdad del Evangelio. Y aunque esta carta va dirigida a Tito,
el mensaje no es solamente para él. La intención de Pablo fue que fuera oída a toda la iglesia porque trae corrección para toda ella. Y trae el comportamiento que debe tomar cada creyente ante el mundo, enseñándonos hasta hoy que Dios quiere que conozcamos la verdad de nuestra fe para que vivamos con la esperanza del cumplimiento de sus promesas. Se lo repito, Dios quiere que conozcamos la verdad de nuestra fe para que vivamos con la esperanza del cumplimiento de sus promesas. Y vamos a empezar a leer el texto y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 4 y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha sido confiada por medio de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, le concedan gracia y paz. Pablo se presenta a sí mismo como ha sido su costumbre en todas las cartas. Y lo primero que dice, yo soy siervo de Dios, queriendo enfatizar a los cretenses que a pesar de la autoridad que Dios le había dado, él sí consideraba como un esclavo insignificante. Y esclavo es lo que significa la palabra doulo, que se utiliza aquí para siervo. Y entonces los doulos, estos eran unos esclavos que, aunque ellos estaban pasando por muchas dificultades y su trabajo era arduo, ellos no querían desprenderse de sus amos, no querían alejarse ni estar retirados de sus amos, querían siempre servirle. Y esto Pablo nos da a entender con esto de que aquí, aún en medio de todas las situaciones, todas las adversidades que pueda estar pasando, situaciones difíciles, él voluntariamente se ofrece a servir a Dios. Él sigue sirviendo y nos da también a entender que cualquier ministerio dentro de la iglesia, la función primordial es servir. Pero como apóstol, él asume la responsabilidad de esa posición, porque esta se le ha sido concedida por Dios. Dios mismo es el que le ha dado esa autoridad como apóstol. Y vemos a Pablo a lo largo del Nuevo Testamento, cómo él utiliza su autoridad como apóstol para llevar el mensaje de salvación a todo lugar, para poder predicar el Evangelio de Jesús. Pablo recorrió casi todo el mundo conocido de la antigüedad, lo que eran los países en aquellos tiempos. Y en ese recorrido él llevó el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y en sus cartas, las cartas que ha hecho Pablo, vemos todo por lo que él padeció, vemos su sufrimiento, pero nada le impidió seguir sirviendo al Señor. Él entiende que su labor es para con Dios y la iglesia. Pablo compartía la palabra de Dios con armonía, con la fe. Es como decir en un sentido de que era un mismo cuerpo, una doctrina en común con los elegidos de Dios. Y aquí elegidos no quiere decir, no tiene que ver nada con la predestinación. Elegidos se está refiriendo a los creyentes, aquellos que han decidido seguir a Cristo, que se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Para Pablo no era suficiente que los creyentes solamente conocieran la fe en la que ellos habían confiado, sino que reconocieran la verdad y la realidad de lo que era su fe.
la verdad según la religión. Mantenerse conforme a una vida piadosa, vivir una vida auténticamente cristiana y conforme a lo que Dios quiere. Eso era conocer la verdadera religión. Toda verdad es de Dios, todo lo que es cierto, porque Dios quiere la verdad, ¿no? Pero no toda verdad es relevante para una vida piadosa. Un científico puede conocer mucho de la bacteria del coronavirus, cómo es, dónde se aloja, qué efectos puede hacer sobre las personas. Es verdad lo que sabe, pero esa verdad no salvará su alma del infierno. Entonces esa verdad no es una verdad que es según la verdad de la religión. La verdad de Dios trae el mensaje de la esperanza en la vida eterna, que ha sido anunciado desde el principio por Dios, desde la creación. Eh, y sabemos que es verdad porque Dios no miente. Por lo tanto, es una verdad que debemos confiar en eso. Y esa promesa que Dios nos ha dado por medio desde la creación, esa promesa ya la podemos ver por medio de nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo nos quiere decir aquí es que el tema principal de la Biblia es la salvación. Y que Dios desde el principio, en Génesis, anunció esta esperanza de salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando pecaron por primera vez, sí, en Génesis 3:15, Dios dice que desde la simiente de la mujer van a ser un hombre que va, que va a luchar contra el enemigo. Y aunque va a salir dolido, va a vencer, va a salir victorioso. Y eso va a traer salvación y vida eterna a la humanidad. Y Pablo dice, yo he venido a anunciar eso, he venido a anunciar la salvación y la vida eterna que ha llegado por medio de Jesús. Y lo que Dios ha prometido se ha cumplido, porque Dios dice la verdad. Dios no es mentiroso. Y el mensaje de Pablo va de acuerdo a esa verdad de Dios y a la vida cristiana auténtica. Él mismo estaba experimentando ese cambio en su vida. Y los cretenses, que eran conocidos como mentirosos, debían saber que Dios dice la verdad. Los cretenses habían formado una visión de su vida en base a mentiras, en base a herejía, adorando falsos dioses. Y los cretenses, que ahora eran creyentes, su vida tenía que ser transformada completamente, transformada por haber recibido la salvación por medio de Jesucristo. Y esta carta fue leída a voz alta, así como se leían todas las demás cartas. Fue leída a toda la congregación, para que, así como lo hemos hecho nosotros antes leyendo este texto, porque lo que Pablo está haciendo referencia es para toda la congregación, para que estos mensajes lleguen a todos los creyentes, incluso para nosotros hoy en día. Y aquí se nos dice que los creyentes, después de que hemos conocido a Jesucristo, no podemos vivir de la misma manera en la que vivíamos antes, sino debemos vivir una vida diferente, conforme al Evangelio que es la verdad. Y esa verdad nos transforma nuestra vida, nuestros corazones, y por medio de la obra de Jesús, creando en nosotros una vida auténticamente cristiana. Por medio de Jesucristo que mora en nosotros, el creyente debe tener una vida auténticamente cristiana. ¿Cómo te, cómo te presentarías tú delante del Señor? Seguramente no como apóstol, ¿no? Pero sí tal vez como ministro de la alabanza de Dios, predicador del Evangelio de Jesús, un servidor incondicional de los necesitados.
¿Cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué estás haciendo en la iglesia para cumplir el mandato de Jesús de predicar el evangelio a todo el mundo? Pablo nos muestra que podemos ser el siervo más insignificante, el siervo más bajo, pero estamos sirviendo al Señor, al Creador de todas las cosas. Y eso debe ser nuestra prioridad por encima de todo. Y sabes que a Dios le interesa, está interesado por nuestra labor. A Dios le importa lo que tú estés haciendo para el avance del Evangelio. Una de las cosas que Pablo encomienda a Timoteo es que tiene que levantar un liderazgo saludable en Creta y en cada una de las iglesias que existían allí. Y le da una serie de características, que las vamos a leer ahora, le da una serie de características que deben tener estos ancianos para que puedan dirigir estas iglesias. Estas características las encontramos en los versículos del 6 al 9, ¿no? Y estas son, dice, el creyente tiene que ser intachable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disilusión ni de rebeldía. También no debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, pero debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y en lo que refiere a la enseñanza, a la palabra de Dios, debe ser retenedor de la palabra fiel, que pueda exhortar con la sana enseñanza y que pueda convencer a los que la contradicen. Dios espera que todos los creyentes cumplamos estos requisitos, no solamente los ancianos. No vamos a profundizar en esto, pero les puedo decir, así es de término general, que estos creyentes para poder ser líderes deberían llevar una vida auténticamente genuina cristiana, basada en la verdad de la palabra de Dios. Ya estas características o estos requisitos los vimos junto con Primera de Timoteo capítulo 3 hace ya varias semanas, guiados por David. Vamos a leer ahora los versículos del 10 al 16. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñarles lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mala vida. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida las mentes y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. En la sección anterior, eh, teníamos una enseñanza que nos daba estos 4 versículos, que era que la verdad de Dios en el creyente produce una vida cristiana auténtica. La vida de Jesucristo nos hace ver una vida cristiana auténtica. Y ahora estos versículos que acabamos de leer nos dicen que la verdad de Dios nos da autoridad para amonestar a los que la contradicen. Tenemos autoridad en la palabra para contradecir a aquellos que la rechazan, a aquellos que la malinterpretan.
Y hemos visto en este texto que en la ciudad de Creta había muchas personas rebeldes, gente problemática, que no se sometían, usaban un lenguaje imprudente, eran engañadores, obtenían su dinero de manera fraudulenta, no les gustaba trabajar, eran gandules, pero sí les gustaban comer, eran glotones. Lo increíble es que algunos de estas personas formaban parte del pueblo de Dios, eran creyentes o presumían serlo. Pero no se asombren tanto, porque en la actualidad, lamentablemente, también hay creyentes así, o que dicen ser creyentes. La actitud y las características de estos cretenses estaba causando mucho daño a familias que vivían en Creta, porque le estaban llevando falsas enseñanzas. Ha sido tanto este mal proceder de estos cretenses que hasta uno de ellos mismos dice que, un profeta de ellos, dice que la vida de los cretenses es realmente un desastre, que su conducta y su comportamiento es totalmente un desastre. Y Pablo también se preocupa especialmente por un grupo de cristianos que tienen un trasfondo judío, quienes creían que la clave para obtener la salvación y la aceptación de Dios era guardar la ley de Moisés. Pablo aquí los llama los de la circuncisión. Estos decían que para ser creyente había que hacerse judío y también que había que hacerse la circuncisión. Estos también enseñaban historia del judaísmo, fábulas, eh, conceptos y historias antibíblicas, que lo que hacían eran torcer y desgiversar el verdadero mensaje del Evangelio. Ellos llevaban estas falsas enseñanzas buscando su propio beneficio para hacer dinero y llevaban solamente mensajes de hombres, enseñanzas de hombres. Jesús advierte sobre estos engañadores cuando en Marcos 7:6, utilizando un texto de Isaías, el Señor dice, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pablo también describe otra actitud negativa de estos cretenses. Ellos tenían una mente legalista. Eh, Nada les parecía bien, para ellos todo estaba malo. Claro, lo que hacían los demás, pero lo que hacían ellos, todo estaba bien, porque ellos decían que ellos eran totalmente espirituales, que ellos todo era lo mejor porque ellos estaban consagrados al Señor. A ellos les parecían mal muchas cosas que realmente no prohibía la Biblia, pero ellos sí la prohibían. Podemos dar como un ejemplo el de comer carne de cerdo. Para ellos eso era un pecado increíble. Eran legalistas y estaban buscando erróneamente el favor de Dios por medio de sus obras. La verdad que Tito, con todas las descripciones que hemos visto de este pueblo cretense, toda la hipocresía, toda la maldad, todas las mentiras, Tito lo tenía difícil. Por eso Pablo le encomienda que forme líderes con las características, las que vimos antes, con los requisitos que debe tener todo líder, para que pudieran actuar conforme a la verdad de Dios, para que estos hombres con estas características y con estas responsabilidades también pudieran atacar a estos que estaban contradiciendo el Evangelio, que pudieran contrarrestar lo que ellos estaban diciendo, estaban calumniando lo que dice la palabra de Dios. Y Tito tiene que establecer como líderes hombres que vivan como unos cristianos genuinos,
que sean transformados no por su cultura, sino por el Evangelio, que sean unos líderes piadosos, conforme a la verdad de Dios, que esa verdad también les daba autoridad para amonestar a estos que contradecían la palabra de Dios. Pablo le escribe a Tito sobre estos líderes y sabemos y sabe Pablo que es necesario que existan líderes en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Pero en Creta precisamente no había líderes y por eso es que hay todo ese desastre, todo este desorden. Pero realmente Pablo no está hablando solamente a estos líderes, también le está hablando a toda la iglesia. Y el llamado de Pablo es a que los creyentes, los cristianos, no sean moldeados por la cultura que estaban viviendo. Debían arrepentirse, permitir que la verdad del Evangelio y su nueva vida en Cristo los transformara en su manera de vivir. Esto eh, les daría una visión diferente, una manera diferente de ver la realidad, porque sería opuesto totalmente a la cultura que estaban viviendo, para que el Evangelio pueda brillar en Creta y para que fuera atrayente a otros cretenses y que no pudieran decir, mira, esos creyentes, esos cristianos dicen, pero hacen lo contrario de lo que dicen. Y cuando Pablo le dice a Tito, tienes que taparle la boca a esos engañadores y amonestarlos severamente para que no sigan contradiciendo el Evangelio, para que no sigan dando falsas enseñanzas y que no sigan actuando de esa conducta desastrosa de la manera que actuaban. Esto no implica que deberán ser silenciados por medio de la violencia o por un acosamiento, por persecución. No, sino que creyentes con una vida auténticamente cristiana, líderes piadosos, quienes actuaran conforme a la palabra de Dios, porque sabemos que Dios es el que tiene la verdad y que Dios no miente. Y esa verdad les va a dar autoridad para amonestar a estos mentirosos, sacando a la luz sus pecados y para que ellos, al saberlo, se arrepientan de ellos, se arrepientan de sus pecados. Y no solo amonestarlos con palabras, sino también con acciones, para que no sean como estos cretenses que decían conocer a Dios, pero con sus hechos y con sus acciones lo negaban. Entonces el verdadero creyente tiene que ser tanto de palabra como de acción. Debe demostrar la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Y este mensaje de Pablo a Tito es para animarlo a que continúe enseñando la verdad sobre la fe cristiana e instruir a creyentes para que puedan vivir sus vidas como Dios quiere. Y como hemos visto la enseñanza, esto se resume en que Dios quiere que conozcamos la verdad de nuestra fe para que vivamos con la esperanza del cumplimiento de sus promesas. Como creyentes, tenemos que aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Debemos ponerla en práctica. Por ejemplo, Dios ha establecido autoridades en diferentes lugares, en distintas áreas de la vida. Hay un orden de autoridad en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, incluso en el gobierno. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos los lugares donde Él ha puesto estas autoridades, que reconozcamos esta autoridad. Por ejemplo, en la actualidad, el gobierno ha decretado el estado de alarma por la pandemia, ¿no? Y ha impuesto normas que nosotros como creyentes, y por supuesto toda la ciudadanía, debemos acatar. Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. No solamente a las del gobierno, sino a todas las demás autoridades que han impuesto, en el hogar, en el trabajo,
en la iglesia, en la comunidad. Debemos someternos a las autoridades. En el mundo hay tendencias en cada cultura. Cada cultura tiene sus tendencias. Y nosotros, los creyentes, por estar en este mundo, nos involucramos tanto en él que a veces no nos damos cuenta y aún siendo cristianos caemos en estas tendencias. Y muchas de estas tendencias no agradan a Dios. Les voy a poner ejemplos muy sencillos para que podamos entender. Cuando conducimos, aparcamos en lugares donde no se debe aparcar. No obedecemos todas las señales. Dice, bueno, como otros lo hacen, pues yo también lo hago. Otras cosas es que no saludar, no dar los buenos días en cualquier lugar donde llegamos, no ceder nuestro lugar a las personas mayores. eh, Rechazamos a esas personas que son rechazadas por la sociedad, como los mendigos, las personas que son adictas a ciertas sustancias, al alcohol, a las drogas. No, los rechazamos. Nos saltamos las medidas impuestas para la pandemia. Estos son solo mínimos ejemplos de la cultura que está aplicando la sociedad. Son mínimos ejemplos de lo que hace el mundo. ¿Sabes qué? A veces nosotros, como creyentes, también los hacemos. ¿Somos creyentes o somos cretenses? Amemos a nuestro país, sí, pero no vivamos la misma cultura que vive la sociedad, sino vivamos y practiquemos una cultura transformada por el Evangelio, que puede impactar y brillar a este país y a todos los países del mundo, para que otros puedan ver a Jesús por medio de nuestra vida auténticamente cristiana. Tengamos como cultura llevar el mensaje de la esperanza, de la vida eterna, que Dios, el que no miente, nos los ha revelado por medio de Jesucristo. Proclamemos con nuestra vida que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Cristo puede dar salvación y vida eterna a toda la humanidad, pero tienen que arrepentirse y recibirle en sus corazones. Pero no mostremos esto al mundo solamente con nuestra boca, sino también con nuestra conducta. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Sí, Padre amado y celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye y ayúdanos, Señor, a llevar una vida verdaderamente cristiana, confiando en que tú, Señor, nos has cambiado y que por medio de tu Espíritu Santo podemos actuar conforme a tu palabra en cada situación, Señor. Ayúdanos a mostrarle al mundo que en ti somos diferentes, diferentes para bien, Señor, y que podemos ser buenos ciudadanos solamente llevando tus instrucciones y tu palabra a los demás, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y porque tu palabra, Señor, nos ayuda a vivir una vida de calidad y a tener esperanza en ti en todas las cosas. En tu nombre, Señor, oramos por todo lo que has hecho en nuestra vida, por la salvación y la vida eterna, dándote gracias por todo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y haga resplandecer su rostro sobre cada uno